Rindiendo Cuentas. Un espacio informativo de la fracción legislativa del partido Accesibilidad Sin Exclusión. PACE y Frente Amplio condicionan sus votos para los cargos del directorio de la Asamblea Legislativa a la no obstrucción de varios proyectos para proteger el agua y la salud. Las fracciones legislativas del partido Accesibilidad Sin Exclusión y Frente Amplio emitieron un manifiesto público por medio del cual anuncian que solo darán sus votos para ocupar cargos en el directorio legislativo del periodo constitucional 2012-2013 a las fracciones legislativas de la Alianza por Costa Rica, que asuman por escrito el compromiso de no obstruir y permitir la votación en primer debate de varios proyectos legislativos. El manifiesto parlamentario por la defensa del agua y la salud de nuestro pueblo, presentado en conferencia de prensa, menciona en primer lugar la votación definitiva, después de 10 años de espera, de una reforma constitucional que reconozca y garantice el acceso al agua. Para los legisladores, esta reforma debe incluir 3 elementos. Primero, el reconocimiento expreso del acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Segundo, reforzar a nivel constitucional la protección de las aguas como bien de dominio público en los términos en que ya se encuentra establecido en la legislación vigente. Y 3, establecer la prioridad en el uso de agua para el abastecimiento de las poblaciones locales. Además, este proyecto deberá someterse a votación en primer debate a más tardar el 30 de septiembre del 2012. El segundo proyecto de ley es la Ley General del Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, expediente 17.371, que busca garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Costa Rica en el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Este proyecto deberá someterse a votación en primer debate a más tardar el 15 de abril del 2012. El tercer proyecto es la Ley Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, que garantice cuando menos 1. Los requisitos y procedimientos generales para los hospitales extractores y para aquellos trasplantadores de órganos o tejidos. 2. La creación de una Comisión Nacional de Trasplante que sustituya a la actual Comisión Reguladora de Trasplante de Órganos para darle mayor operatividad y que estará adscrita al Ministerio de Salud. Y 3. La creación de un órgano técnico operativo coordinador de la política nacional en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos. En el caso de esta iniciativa deberá someterse a votación en primer debate a más tardar el 30 de septiembre del 2012. El manifiesto agrega que con el fin de hacer efectivo este compromiso, las fracciones que suscriban se comprometerán por escrito a retirar o permitir la votación sin discusión de las mociones que hayan presentado sobre dichos expedientes, que se encuentren pendientes de votación en las fechas indicadas. Tampoco presentarán mociones nuevas después de esas fechas. Este documento está firmado por los jefes de fracción del PACE y del Frente Amplio, José María Villalta Flores Estrada y Víctor Emilio Granados Calvo, la diputada Rita Chávez Casanova y los diputados José Joaquín Porras Contreras y Martín Monester Contreras del PACE. La entrevista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entramos a nuestra etapa de entrevista acá en su programa Rindiendo Cuentas. El día de hoy nos acompaña la diputada Rita Chávez Casanova para hablar de un proyecto de ley que presentó la semana anterior. Doña Rita, muy buenas tardes. Buenas tardes, Denise, y buenas tardes a toda la estimable audiencia de Radio Nacional. Bueno, realmente es una oportunidad muy importante poder hablar de esta propuesta de ley, porque precisamente recoge una inquietud que albergan todas las personas con discapacidad de Costa Rica en cuanto a la necesidad de plantear una reforma al Consejo Nacional de Rehabilitación, que es la entidad encargada de fiscalizar, es el ente rector y demás en materia de discapacidad a nivel institucional en Costa Rica. Entremos un poquito al Consejo Nacional de Rehabilitación. Hay un descontento por parte de las personas con discapacidad con el Consejo. Hay dos cosas que están pasando con el Consejo, Denise. Lamentablemente este proyecto de ley no viene a arreglar todas las dos situaciones que se están viendo. Un consejo que tiene una ley bastante obsoleta que no le permite actuar según la actualidad y la realidad costarricense en este momento, no solo desde el manejo de recursos, sino desde la potestad que verdaderamente puede tener el consejo como ente rector para hacer verdaderamente una tarea de imposición a nivel nacional sobre las necesidades de las personas con discapacidad.
Lo que venimos a plantear en este proyecto es una de las dos inquietudes que plantea la comunidad de personas con discapacidad, que es la participación en un porcentaje más favorable de las organizaciones y de la representación del pueblo costarricense, de las personas con discapacidad, en la junta directiva del Consejo. Eso lo que nos permitiría es encaminarnos progresivamente a lo que verdaderamente deseamos todos, que es una mayor participación de las personas, quienes verdaderamente conocen su realidad, sus necesidades, su situación, para poder ir avanzando en materia de implementación de la ley 7600, de la ley de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y ni de qué decir un montón de derechos que tienen ganados o que conquistan las personas con discapacidad día a día, pero que gracias a un ente rector que no tiene la posibilidad de actuar como corresponde, no se puede ver en el país un avance en ese sentido. Las personas con discapacidad, ¿qué le piden al Consejo? ¿Por qué están tan molestas con el Consejo? Por ejemplo, el Consejo no tiene en este momento la herramienta o no está funcionando para poder velar por necesidades más directas de la población, para poder acompañar más en cuanto a lo que es educación o búsqueda de trabajo a las personas con discapacidad. Los usuarios de personas con discapacidad no solo requieren de acceso físico, requieren de acceso social. Y no tenemos todavía en el Consejo esa posibilidad, de repente porque la ley como tal no se lo permite, o de repente porque los actores principales no están interesados y no les duele en su propio zapato lo que está pasando. Eso es precisamente lo que buscamos con este proyecto de ley, darle representación a las organizaciones en toma de decisiones importantes, cambiando la estructura de la junta directiva del Consejo, que en este momento es horroroso pensar que incluso partes de los miembros de la junta directiva ni siquiera están participando, tienen años de no existir como tal en la junta directiva, y a nadie le ha interesado llenar ese cupo para poder darle voz y espacio a las personas con discapacidad. Por ejemplo, para nadie es un secreto que Industrias de Buena Voluntad, que eso es un desastre, que fue un capítulo oscuro de la población de las personas con discapacidad en Costa Rica por los maltratos y demás que se dieron en esa institución. Ahora por supuesto que no tienen representación, pero está ese espacio ahí llenándolo temporalmente a alguien que legalmente no está todavía mediante ley con ese espacio ganado. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué queremos con este proyecto de ley? Antes de que nos cuente cómo está constituido, cómo quedaría constituido, cuéntenos cómo está constituido en este momento el Consejo. Para que en este momento el Consejo tiene miembros del Ministerio de Salud, miembros del Ministerio de Educación, de la Universidad de Costa Rica, de Trabajo Social, de varias instituciones a nivel nacional, los empresarios de la Cámara a nivel empresarial del sector privado tienen un cupo que no están ocupando tampoco. Hay una serie de, por ejemplo, los trabajadores sociales. Cuando se hizo la ley del Consejo se veía la discapacidad con un concepto muy distinto al de ahora. Era desde la perspectiva de salud pública. Las personas con discapacidad en el año 70 y resto se veían como enfermos, y bajo ese concepto fue creado el Consejo Nacional de Rehabilitación. Ya no son las personas con discapacidad de alguna manera clasificados o encerrados dentro del concepto de enfermedad. No, son personas con discapacidad que simplemente necesitan un entorno que no les discapacite y que les permita actuar como cualquier persona promedio. Eso es lo que queremos. ¿Qué queremos en el Consejo Nacional de Rehabilitación? Que se quite esa conformación, se eliminen algunas de las instituciones que en este momento no están ni siquiera interesadas en el tema, y se le dé participación a los diferentes sectores de la población. Sería ideal que en esa junta directiva exista una persona representativa de cada uno de los sectores, de los usuarios de silla de ruedas, de la persona movilidad reducida, de las personas no videntes, de los sordos, y con eso tendríamos un voto, una votación en las tomas de decisiones de la junta directiva con mayor calidad y realidad apegado a sus necesidades. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con temas de presupuesto dentro del mismo Consejo de Rehabilitación? ¿Quién quedaría con mayoría dentro del Consejo? Ok, la reforma que estamos planteando es simple, va pegada a las recomendaciones de la Contraloría General de la República. No se obtiene mayoría a las organizaciones porque naturalmente eso no va en contra de la misma ley. Siempre le estamos dando mayoría a la institución, al Poder Ejecutivo, si se puede decir así.
Pero sin embargo le estamos dando un mayor porcentaje de voz a las organizaciones, estaríamos quedando un 40% a las organizaciones y un 60% a las instituciones públicas. Con eso nos garantizaríamos, eso sí, que hay hechos importantes como la aprobación de presupuesto y la aprobación del director ejecutivo, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Rehabilitación. Ambas aprobaciones o votaciones serían con una mayoría calificada de las 2/3 partes. ¿Para qué? Para que siempre sea la voz de las organizaciones las que tenga que verse involucrada. En este momento la toma de decisiones la toman sin ningún menoscabo, lo hace las instituciones representadas, las que están interesadas, las que no, ni siquiera van, pero aún así la votación da para que las organizaciones no tengan ni siquiera la posibilidad de argumentar ni de decir algo si están opuestos a la aprobación del presupuesto o al nombramiento de su director ejecutivo. Doña Rita, para integrar esta junta directiva, usted hablaba de diferentes organizaciones, de personas no videntes, de personas sordas. ¿Cómo se escogería? Porque hay varias organizaciones de personas no videntes, hay varias organizaciones de personas sordas. Claro, por supuesto que eso es parte de una tarea que dichosamente ya la población de personas con discapacidad ha avanzado, y es el hecho de que ya existe un registro de organizaciones, que clasifica y que dentro de ese registro se aprueban todas las organizaciones que están legalmente constituidas. Tienen que llegar a un acuerdo de votación las diferentes organizaciones de los sectores, las organizaciones de personas con discapacidad, de padres, de gente con discapacidad mental, las organizaciones de población de sordos, para entre ellos escoger un representante. Eso es tarea que ya las mismas organizaciones con la estructura actual la podrían hacer perfectamente. Por último, doña Rita, un tema pues que llama la atención. Dice dentro de este proyecto de ley presentado que se pretende corregir las referencias contenidas en la ley 5347 que denominan personas físicas o mentalmente disminuidas por la referencia a personas con discapacidad física o mental. ¿Cuál es la diferencia? Claro, bueno, eso es un principio básico de la ley, que aunque no estamos haciendo una reforma integral sino una reforma parcial, no era posible hacer una reforma ni siquiera integral sin poder entrarle a un tema como ese, precisamente lo que estábamos hablando, los paradigmas. Ya no existe, ya el nuevo paradigma habla de personas con discapacidad mental, no personas disminuidas. En el año 70 y resto hablábamos de personas disminuidas, y no podemos permitir hacer réplica, aunque sea la ley vigente, de semejante discriminación en sentido de lenguaje. Todo eso es una construcción que va progresiva. Realmente la ley, toda la ley completa, necesita de una reforma absoluta. La ley no solamente incluye personas disminuidas, sino habla de otros conceptos que son peyorativos y que ya no se están usando para la población de personas con discapacidad. Sin embargo, en este caso entramos solamente a eliminar todo lo que tiene que ver con personas disminuidas, y creo que progresivamente estaremos tratando de hacer reformas parciales para poder concretar a lo que se quiere. Por último, doña Rita, ¿cómo ve el ambiente acá en el Congreso? Bueno, es difícil, es muy difícil porque sufrimos quizás mucho desconocimiento en la mayoría de los señores y señoras diputados sobre lo que significan pequeñas reformas como esta. Quizás es una tarea de las organizaciones y de la población de personas con discapacidad de hacer ver esa necesidad a las señoras y señores diputados para que verdaderamente se interesen, ojalá por lo menos en una reforma parcial. Precisamente por eso no incluimos una reforma integral como quisiéramos, porque sabemos que se vuelve inviable políticamente. Esperamos que la tarea que hagan las organizaciones y el poco de conciencia que han ido adquiriendo las compañeras y compañeros diputados en este sentido encuentren la voluntad para poder apoyar un proyecto de esto, que lo único que va a hacer es ir arreglando la situación de la población, no permitir que personas que no tienen discapacidad y que no están interesados en el tema tomen decisiones importantes al respecto. Muchísimas gracias, doña Rita, por habernos acompañado. Gracias a usted, Denise, y gracias a toda la audiencia. Que tengan buena tarde. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó. Recuerda, el próximo martes, a través de su Radio Nacional, Rindiendo Cuentas. Escuche todos los martes a las 2:45 de la tarde aquí por su Radio Nacional, Rindiendo Cuentas.
un espacio informativo de la fracción legislativa del Partido Accesibilidad Sin Exclusión.